100 estaciones, miles de kilómetros compartidos y un mismo destino, el corazón. Hay momentos en la vida donde no se celebra una meta, se honra el camino. 100 conversaciones, 100 historias, 100 oportunidades de volver a creer, a crecer, aprender y hacer. Pero el verdadero logro no es llegar, es decidir continuar. Continuar con mayor profundidad, con más verdad y con más propósito. Bienvenidos a 100 y más, una edición especial del podcast de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Iniciamos una nueva etapa, alcanzamos una nueva cumbre, pero mantenemos la misma misión: compartir historias de transformación para ayudarte a ti a emprender el vuelo. Porque lo mejor de este viaje no es ese a donde llegamos, sino con quién volamos. Llévame contigo y vuela. 100 y más, el viaje continúa. Muy buenos días, tardes o noches. Qué emoción encontrarnos de nuevo en este espacio de sanación y también de conciencia. Hoy de verdad que mi corazón late con una fuerza muy especial, porque sé que este vuelo no lo voy a emprender sola. Quiero dar una bienvenida profundamente cálida a nuestra comunidad en esos 40 países donde hoy nos están sintonizando. Gracias por permitirme entrar a sus hogares, por viajar con ustedes en sus autos y sobre todo por entrar a sus vidas a través de la magia del podcast en cada episodio de Llévame Contigo y Vuela. Desde aquí, desde mi amado Hermosillo, Sonora, desde México, extiendo un puente de amor hasta donde estés en este momento. No importa la distancia, no importa la cultura, tampoco el uso horario. Hoy nos une un mismo propósito, el deseo de sanar, el deseo de aprender, de seguir creciendo, de elevar nuestro vuelo hacia horizontes inimaginables. Hoy este episodio sobre la neurodiversidad y el autismo es para ustedes, para las familias que nos acompañan en esos 40 países del mundo, buscando desesperadamente una señal de esperanza, una herramienta clara o simplemente una voz que el día de hoy les diga: no están solos, porque su vuelo es muy importante. Acomódense, amigos del mundo, amigas del mundo, respiren profundamente, prepárense, porque hoy volamos más alto que nunca. Así que bienvenidos a un nuevo episodio de Llévame Contigo y Vuela. Hoy no solo vamos a hablar desde la ciencia, hoy vamos a hablar desde lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a hablar de la vida en su forma más diversa. Se dice que el autismo no es un error de procesamiento, fíjate bien, sino un sistema operativo diferente. Y para entenderlo hoy me acompañan dos mujeres a las cuales admiro, que son mujeres que verdaderamente inspiran, porque han logrado, como decimos en mi querido México, picar piedra, caminar por esos senderos totalmente desiertos en donde no hay nada hecho, en donde no hay herramientas, en donde de repente verte en ese desierto se siente desolador, pero hay algo tan adentro del alma, del corazón, que te dice: tienes que continuar. Estas dos mujeres han logrado fusionar la maestría académica con una maestría singular, la del corazón. Hoy nos acompaña una mujer que es psicóloga, experta en neurodesarrollo, certificada en intervención en crisis de pacientes psiquiátricos, activista de los derechos de las personas con autismo. Es terapeuta especializada en pacientes con trastorno del neurodesarrollo y actualmente, después
de ese largo caminar que te decía hace unos minutos, un segundo atrás, en ese largo caminar por el desierto. Natalia Navarro Laguna hoy es directora general de atención al neurodesarrollo de la Secretaría de Salud en el estado de Sonora. Algo que me hace sentir como mujer muy, muy orgullosa, porque he sido testigo de todo el arduo trabajo que Natalia ha venido realizando en pro de las personas neurodivergentes. Pero Natalia sobre todo es madre de familia que ha aprendido a leer el mundo a través de los ojos de su hijo con autismo. También el día de hoy contamos con la presencia de otra mujer singular, especial en el ámbito de lo académico, del sistema educativo. Y me refiero a una maestra de 100, a la maestra Leticia Lamas Chávez. Leti es una mujer con una trayectoria admirable en la educación especial. Actualmente Leticia se desempeña como directora, como líder educativo, y vaya que es una líder en el CAMP 25, es decir, en el Centro de Atención Múltiple en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Así que para las dos, bienvenidas Natalia y Leti a Llévame Contigo y Vuela. De verdad, estoy muy emocionada y desde lo más profundo de mi corazón les doy las gracias por estar aquí y ser parte de este vuelo en Llévame Contigo y Vuela. Muy agradecida por la invitación y la verdad que es un honor el estar aquí con ustedes, personas admirables también, y creo que algo compartimos en común, ¿no? Es esa lucha por hacer valer los derechos de todas las personas. Muchas gracias, Leti. Natalia, bienvenida. Buenos días, muchas gracias igual por estar compartiendo con ustedes estas dos mujeres también tan importantes en el ámbito educativo aquí en nuestro estado. Felicidades por lo que han logrado las dos y gracias por la invitación. Una de mis primeras tareas en el ámbito profesional es precisamente haber sido líder educativo. Estuve en una escuela que hoy por hoy me enorgullece decir que se reconoce como una escuela altamente inclusiva. Y hace una década atrás, cuando empezábamos a trabajar en la escuela primaria con niños neurodivergentes, de verdad, con muchas situaciones que llegaban a nuestra escuela, pues no contábamos nosotros con la actualización, con la capacitación profesional para dar la atención digna, oportuna e inclusiva a estos niños. Y buscando más allá de focalizarnos en un problema, sino de encontrar las respuestas, pues me encontré a mujeres como Natalia, que nos brindaron una mano amiga a mi colectivo docente y a una servidora, y que Natalia fuiste así como esta vela que está encendida hoy. Recuerdo que fuiste ese rayito de luz en esa oscuridad en la que mi colectivo docente y una servidora, al igual que los padres de familia de los niños neurodivergentes, fuiste esa luz que nos acompañó y que nos abrió un horizonte más claro de cómo nosotros teníamos que trabajar específicamente con los niños con autismo. Desde esta doble perspectiva, Natalia, en que eres no solamente madre de familia de un niño con autismo, sino también que eres una profesional distinguida, me gustaría preguntarte, ¿cómo se escucha, Natalia, la palabra autismo? ¿Cómo suele escucharse, sentirse, verse esa palabra en un mundo donde en el contexto escolar, en la familia, en la sociedad, suele haber mucho miedo o confusión? ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos de entender y comprender cuando escuchamos el término de autismo, Natalia? Pues tendríamos que entender que pues es un diagnóstico
que ahorita bien decía, se escucha muy, muy fuerte, como dicen de pronto las mamás, ¿no? Es como un diagnóstico al que, pues, hace algunos años atrás era muy estigmatizado, ¿no? Muy condenado hacia una discapacidad, hacia una imagen como la presentan en las películas, ¿no? Una persona incapaz de comunicarse, incapaz de relacionarse, incapaz de aprender, y pues esta imagen hollywoodesca de pronto asusta. Sin embargo, el diagnóstico en sí lo que nos dice es que estas personas que presentan este trastorno del neurodesarrollo van a presentar dificultades para comunicarse, lo que le llamamos las dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad cognitiva, que la flexibilidad cognitiva es lo que nos permite aprender cosas nuevas, adaptarnos a nuevos entornos, a nuevas personas, a nuevas circunstancias. Entonces, al tener estas dificultades, sí vamos a requerir, bueno, las personas con este diagnóstico van a requerir estos apoyos en mayor nivel o mayor nivel para lograr pues comunicarse, ¿no? Entonces, sin embargo, el requerir apoyo pues no significa una incapacidad, significa que lo podemos lograr con los apoyos adecuados, con una sociedad que esté dispuesta a aprender, con una sociedad que esté dispuesta a observar estos comportamientos como parte pues de la naturaleza humana, y que pues también desde la docencia también haya esta estrategia para incluir a estos alumnos con diferentes apoyos, la forma de, como mencionábamos, de que puedan poco a poco mejorar estas formas de comunicación con el maestro, con los compañeros, con el ambiente educativo, y pues la parte de la flexibilidad cognitiva, es decir, que puedan también poco a poco abrirse a otras experiencias, a otras personas, a otros compañeros, y se va logrando siempre, pero pues con el apoyo que ya decíamos, ¿no? Claro, me hablas desde el contexto y desde la experiencia escolar, Natalia, pero desde tu experiencia como mamá, ¿qué nos puedes compartir de cómo se percibe el autismo? ¿Cómo entrar a esa arquitectura sensorial y emocional única y ser esa persona que acompañe a ese hijo? Porque de por sí, Natalia, ya los hijos dan por hecho de que mamá y papá los van a acompañar, pero estamos hablando de una situación muy especial que requiere de más de nosotras como mamás. ¿Cómo lograr esa arquitectura sensorial, emocional, para acompañar a un niño, a una niña, a un adolescente, a un joven, incluso a un adulto con autismo desde el hogar? Mira, qué interesante tu pregunta, tu planteamiento. Ahorita que me preguntabas, empecé a hacer memoria, ¿no? de todo este proceso de acompañamiento como padre de familia. Y creo que es como todos los duelos, ¿no? La parte de el temor, la parte de la negación, la parte de estar, pues sí, frustrado, enojado con estas situaciones, deprimido con todas estas situaciones, porque pues imagínate, ¿no? Es difícil que a tu bebé, porque estos diagnósticos, pues por eso son trastornos del neurodesarrollo, porque van a afectar el desarrollo muy temprano, desde la gestación, y se van a empezar a ver en los primeros meses de vida de los bebés. Entonces imagínate que en la etapa más tierna de tu hijo, que es esta primera infancia, antes de los 6 años, pues esperas tú esta relación tan simbiótica con tu bebé, y lo que encuentras es que tu bebé
pues por ejemplo no te ve, ¿no? Y tú quieres jugar con él, quieres enseñarle cositas o quieres enseñarle a que te diga mamá, a que repita palabras. Y es muy difícil, difícilmente lo logras. Y que de pronto, yo recuerdo, por ejemplo, había noches en donde Natalie lloraba y lloraba y lloraba, y ya tenía, no sé, 18 meses quizá, entonces yo decía, ya podría yo entender por qué está llorando, pero en este momento era como, ¿qué necesita? Y pues estas dificultades de comunicación nos hacía muy complejo entender cómo calmar ese llanto, qué era lo que necesitaba. Y recuerdo que una vez la pasé por toda la casa, así como de que, a ver, ¿qué es lo que quieres comer? No, bueno, esto, no. Y por ahí se me ocurre ir a la sala y ver que había ahí un peluche, un perrito, y le digo, ¿es esto? Y lo abraza, y eso era lo que necesitaba. Imagínate, en la noche para una mamá estar desvelada, estar cansada, y al mismo tiempo estar pues buscando que su bebé pueda dormir, pero tratando de entender qué es lo que necesita. Entonces sí es todo ese proceso de asimilación de estas nuevas formas, ¿no? De entender, de comunicarte a través de otras vías, no solamente a través de las palabras, sino a través del comportamiento, a través de a veces las mismas emociones, ¿no? De los bebés. Entonces sí es un proceso muy complejo, en donde muchas veces lo vivimos muy solos, ¿no? Muy solas, porque es difícil que otras personas que no lo estén viviendo lo entiendan. O sea, y ahorita la mayoría quizá pudiera brindar un apoyo de, sí, a ver, me acuerdo que por ejemplo mis amigas me decían, bueno, pero yo te la cuido para que no estés tan cansada, y yo, no, es que no la vas a saber cuidar, es que no vas, si llora no vas a, si apenas yo a veces no le entiendo, entonces cómo la voy a dejar contigo si no sabes cómo entenderla, ¿no? O es que era muy complejo y muy solitario el poder criar a Natalie, ¿no? Sin embargo, también poco a poco se vuelve una experiencia que te transforma, porque imagínate toda la paciencia, toda la introspección que uno va desarrollando, que de por sí uno cuando se convierte en madre, pues todo eso son habilidades que naturalmente se van a desarrollar, pero se potencializan mucho cuando, pues mencionabas ahorita, estos niños requieren pues mucho más de ti como mamá, ¿no? Entonces lo desarrollas mucho, y sí o sí, bueno, yo me siento definitivamente una mejor persona después de esta experiencia con mi hija, ¿no? Hablas de un después, pero sabemos como mamás de niños neurotípicos que la maternidad es demandante. Sí. La maternidad, sobre todo en la actualidad, exige muchísimo de la mamá. La mamá hoy día, en los estigmas, en los prototipos, en los estándares sociales, tiene que ser multitarea, verse bella, estar siempre de buen humor, ser exitosa, y depende de lo que la sociedad diga y entienda por éxito. Pero ser mamá de una niña neurodivergente exige muchísimo más. ¿Cómo lograr, Natalia? ¿Cómo pudiste lograr? Y creo que esto es una pregunta. Yo siempre trato de ponerme en los zapatos de las personas que nos están escuchando en estos 40 países del mundo, y que probablemente ahorita lo más seguro es que te esté escuchando una mamá que está pasando, que inicia este proceso, y que de repente las emociones se desbordan. ¿Cómo has podido hasta la fecha, Natalia, más allá
de los títulos de psicóloga, de activista y de todos los títulos que te haya puesto actualmente la sociedad, porque dentro de tu casa, en esas 4 paredes, no eres la psicóloga, no eres la experta eres la mamá de Natalie. ¿Cómo has logrado, Natalia, lograr el equilibrio emocional para acompañar a tu hija? ¿Y cuáles han sido tus debilidades en ese momento y lograr que la culpa no te secuestre? Sí, mira, pues el tema de la culpa, yo creo que siempre, desafortunadamente, ¿no? Desde uno en su rol de mujer o de madre siempre está cuestionándose si lo hace bien, si lo pudiera hacer mejor, si está haciendo suficiente. Y era algo con lo que vivía mucho. Y sobre todo cuando te dan este diagnóstico, ¿no? Entonces empiezas a preguntarte si fue tu culpa, ¿no? Si en el embarazo no hiciste algo, o si cuando tu bebé estaba muy pequeño no hiciste algo, si no comiste, o si sí comiste, o si no te expusiste a tal cosa. Entonces, y fue algo que sí me costó bastante. De pronto sigo, o sea, de repente me vuelve a saltar estas dudas y estas culpas y tengo que decirme a mí misma que, para empezar, lo que más se conoce de las etiologías del autismo es que son genéticas, es decir, que ya desde su desarrollo embrional, pues algo pues mutó genéticamente, que pues ahí sí hay otros casos de autismo en mi familia, entonces por ahí hay un gen que nos está haciendo ciertas mutaciones. Entonces, que a final de cuentas ella pues es así, ¿no? Ella desde que fue engendrada ya de esa manera. Entonces, que lo único que yo puedo hacer es mejorar lo más que yo pueda desde mi crianza, desde mi amor, desde mi educación, desde mi acompañamiento, algo que ya ella es, o sea, no verla desde esta perspectiva como últimamente se ha mencionado, o sea, no está rota, no está mal, realmente es así, y cómo yo puedo, pues con eso que ella es, ese organismo, esta persona que es, pues ser la mejor mamá para ella, ¿no? Y como la tarea de cualquier mamá, pues que ella sea la persona más feliz, más autónoma que ella pueda lograr hacer. Y bueno, ¿qué se hace? Yo creo que mi papá es psicólogo, eso yo creo que ayudó mucho. Mi mamá es maestra también, maestra jubilada, maestra de primaria, y esa red de apoyo de mi mamá y de mi papá y de mi esposo, y mi hijo incluso, definitivamente ha sido algo que me ha sostenido, que nos ha sostenido a todos, pero yo creo que a mí mucho, porque recuerdo, por ejemplo, una vez que en la escuela, en el kinder, en el preescolar, hubo una reunión de padres de familia, ¿no? Entonces, pues ahí voy yo, ¿no? A la reunión, esperando, pues no sé, o sea, yo creo que era de mis primeras reuniones del preescolar de Natalie. Y yo tengo un niño más grande, ¿no? Natalie tiene 13 y mi hijo tiene 21. Entonces ya me había tocado esas experiencias de preescolar. Yo creo que iba como con esa idea. Y recuerdo que pues decía la maestra, pues es que estamos viendo pues los colores y estamos viendo esto, y sus niños ya detectan este tipo de cosas y saben trabajar y empieza a hablar de muchas habilidades de que los niños, reportándole pues los avances de los niños. Y yo me acuerdo que decía pues no, yo no creo que Natalie esté entre ese grupo de niños que la maestra menciona que ya pueden hacer esto, ¿no? Y yo pues calladita y preguntándome si era para todos y si realmente me incluía a mí, ¿no? Estos logros. Y cuando termina,
la reunión, me dice, mamá de Natalie, ¿se puede quedar un momentito? Y yo, sí. Y ya me dice, pues mire, su niña, y me empieza a hablar ya de logros individuales de Natalie. Muy, muy hermosa la maestra, la verdad, muy, muy bella en su forma de comunicar, pero yo no paraba de llorar porque de verdad pues era muy distinto a lo que había reportado de los otros niños, ¿no? Entonces ya Natalie ya tenía su diagnóstico, yo ya sabía que pues de alguna forma tenía que haber anticipado que iba a ir un poquito más lenta en esas habilidades, pero ella hablándome con mucho cariño, con mucha delicadeza, pero yo lloraba y lloraba porque decía, pues mi niña va en desventaja y bueno. Entonces cuando llego yo mira, me hace un nudo en la garganta, cuando llego yo a mi casa, a la casa de mis papás, a comer y normalmente hasta la fecha llego a comer a casa de mis papás y me dicen, ¿qué pasó? Porque me ven que vengo pues con los ojos rojos y demás, y le digo, pues es que vengo de la reunión de padres de familia de Natalie y pues pasa esto, ¿no? Entonces mi papá me dice, y pues, o sea, ella lleva un ritmo distinto, va a aprender distinto y tienes que acostumbrarte a que, pues, sus logros son individuales, tienes que hacerte como objetivos muy específicos para ella y bueno, no es como que, lo bonito es que, pues, era un preescolar regular, pues, ¿no? Entonces me dice, no porque te sientas en desventaja, porque no deja de ser uno hasta, no sé, me sentía mal hasta de sentir envidia, porque decía yo, ay, ¿cómo los otros niños ya hacen esto y la mía no? Entonces me decía, no deja de ser un sentimiento muy válido el que te sientas triste, el que te sientas enojada por estas circunstancias, está bien, pero tampoco puedes estarte todo el tiempo en esta emoción, pues, ¿no? También siéntete contenta porque mira, ya logró esto, y ya platica así, y ya nos dice esto. Y eso pues me hizo sentir bien, o sea, me hizo sentir que no estaba mal el que yo estuviera triste o el que estuviera envidiando las habilidades de otros niños, sino que era normal, que era un rol de mamá, como dices tú, dejas de ser psicóloga, te vuelves muy humana, eres la mamá ahí, y entonces pero ese acompañamiento me ayudó mucho, y mi mamá también, o sea, mi mamá desde su amor de mamá y de abuela era de, ay hija, pues mira, es que la niña pues es también berrinchudita, pero mira qué bien hace esto. Siempre ha sido muy buena para cantar, Natalie, tiene un oído absoluto, toca muy bien el piano, o sea, las artes se le dan muy bien. Entonces me decía mi mamá, mira, qué bonito hace tales cosas, y hasta la fecha siempre le hemos celebrado todo lo bonito que hace, sus dibujos, sus plastilinas. Entonces, pues eso nos ayudó bastante. Mi abuela, por ejemplo, una señora, pues imagínate que sabe de autismo, ¿no? Pero ella la recibía en su casa con tanto cariño. Me acuerdo que, y siempre lo platico mucho en mis conferencias, porque luego dicen, ¿cómo conecto con mi hijo? Y le digo, pues, ¿con qué tu hijo ya conecta? No, pues nada más con la cuchara, es lo que quiere estar. Bueno, pues juega con la cuchara y a través de la cuchara vas a conectar con él. Mi abuelita, Natalie pasaba mucho tiempo viendo los alambritos de pan, el alambrito con el que cierras el pan. Y con eso jugaba. Entonces cuando llegaba a casa de mi abuelita le tenía 10 alambritos, ¿no? Le guardaba los alambritos y le decía, mira Natalie, y Natalie pues la veía con tanto gusto, ¿no? Y para mí era como que, no, abuelita, ya, es que yo lo que no quiero es que esté jugando tanto con eso, pero es que a ella le gusta. Pero al final de cuentas, sí, justo, ella encontraba la manera de conectar con su bisnieta a través de eso que veía que le gustaba. Entonces, definitivamente es esta unión, esta sociedad de aceptar, de no estar viendo a nuestros niños como algo diferente, raro, sino desde otro niño, pues, que va a ocupar pues otro tipo de acercamiento, pero que sigue siendo un miembro de la familia que merece amor y respeto y dignidad. Un ser humano en plenitud. Te he escuchado con total atención, Natalia, y rescato muchas palabras claves desde la visión tanatológica. Hablas de que ha sido un gran proceso el que hasta la fecha
han tenido que vivir como familia. Eso no cabe ninguna duda. Qué tan importante es la red de apoyo para madres y padres de familia para que puedan aceptar, abrazar la realidad. Platicábamos fuera de cámaras, Leti y yo, que en mi caso, en el contexto escolar en donde yo trabajé por muchos años, que fue con niños de la edad desde los 6 años hasta los 12, 13 años, pues ciertamente al atender niños neurodivergentes, empecé a ver, gracias a la tanatología, el duelo por el cual las madres y los padres de familia estaban atravesando, pero también los niños y las niñas que asistían a la escuela neurodivergentes. Y que cuando en un contexto escolar, y esto lo quiero recalcar y que llegue a las y a los docentes y a los líderes educativos, cuando en un contexto escolar no logramos conectar con la necesidad legítima de las madres, de los padres de familia, de los y de las alumnas, siempre va a existir un conflicto, porque es una necesidad legítima. No está a discusión si se puede dar o no se puede dar. Es una necesidad para que el alumno pueda avanzar en ese proceso educativo. Pero cuando no existe esta conexión y existe el desconocimiento del duelo por el que está atravesando la familia, existen serios conflictos al interior de la escuela. Los maestros se confrontan con las madres de familia, con los padres de familia, porque los maestros están exigiendo que el padre, la madre de familia, que el alumno cumpla con los mismos estándares que el resto de los niños neurotípicos y más aún de lo que en un plan y programa de estudio en papel se está estableciendo. Hay investigaciones muy serias que nos dicen, y esto yo lo pude vivir como líder educativo, como maestra, y ahorita Leti profundizarás también en esto, en cómo los padres pueden llegar a aceptar o librar la etapa de la negación, incluso a veces hasta después de 10 años. ¿Cómo poder, Natalia, después de un diagnóstico, pasar de la pregunta del por qué a mí, a pasar a esa pregunta de cómo podemos crear estrategias para salir adelante juntos? ¿Cómo puentear de esa pregunta a la otra, Natalia? Híjole, pues sí, tienes toda la razón, Carla. Yo creo que esa es siempre la primera pregunta, porque a mí, si yo, por ejemplo, yo decía, me esperé 8 años para tener a mi niña, ¿no? Tuve a mi hijo en la universidad, me casé y mi esposo y yo decidimos pues esperar esta estabilidad económica y demás para poder tener otro bebé. Y teníamos todo preparado, todo como, no, ahora sí que nuestro primer bebé que llegó así de sorpresa, pues llegó y aprendimos en la marcha, ¿no? Y cuando llega Natalie, pues pensábamos que teníamos pues todas las de ganar y no teníamos nada más que, pues, no sé, hacer la crianza como en el Facebook se veía, ¿no? La familia de niño, niña y el papá y cuando pasa todo esto, sí pasas mucho tiempo preguntándote por qué ¿no? Y es también estos dogmas de la discapacidad cuando desde hace años se veía incluso como el castigo, ¿no? Y decían, es que tu hijo salió así porque tú hiciste esto y demás. Entonces creo que seguimos de pronto como estas civilizaciones con estos dogmas tan antiguos. Y cómo pasar entonces o sea, eso es lo de menos, ¿no? El por qué sino el para qué, o sea, qué estoy yo logrando con esta situación y el cómo, qué me toca hacer. Yo creo que otra vez, en mucho tuvo que ver mi papá. Definitivamente, mi papá siempre
es muy resolutivo, siempre es como su frase es de a lo hecho pecho, ¿no? A ver, aquí estamos y qué nos toca hacer. Y bueno, también pues él como psicólogo y director de educación especial, porque ya estaba hasta jubilado en ese tiempo, pues como que traía esta experiencia, ¿no? Entonces me dice, a ver, pues ¿qué nos toca hacer? Nos toca tener un plan para estarle estimulando esto y entenderle así y demás, y yo creo que eso me ayudó bastante. También de parte de mi esposo, mi esposo, él decía, pues sí, ¿qué tiene? Si no habla, ¿qué tiene? Está muy bonita. Las niñas bonitas no necesitan hablar. Quizá desde una perspectiva como de no pasa nada, ¿no? Los papás tienden a hacer como más esta parte de, pues yo me voy a encargar de que no le falte nada, no te preocupes, y entonces bueno, no es eso, ¿no? Significa que ella pues va a enfrentar dificultades y eso te duele, ¿no? Pero bueno, me acuerdo que mi esposo decía, bueno, desde su perspectiva también como ingeniero, que siempre ha sido como muy práctico y muy estructurado en los planes, y me decía, a ver, pues esto tenemos para la terapia, esto para la escuela y para la maestra sombra y demás, y de ahí en fuera lo tenemos que hacer nosotros. Entonces tú dime qué tenemos que hacer para que la niña aprenda esto, aprenda lo otro, lo vamos a hacer así. Ahora sí que desde, si quieres, un punto de vista económico, era como que, ¿qué me toca hacer? O sea, no puedo estar pagando por todo, no puedo estar llevándola y trayéndola a todo el mundo, o sea, para que a ver qué me digan, o sea, no puedo esperar a que otra gente me diga qué hacer cuando de pronto pues no hay un recurso ilimitado, o sea, de verdad tenemos que establecer prioridades. Y entonces así es como pues fue, a ver, hacemos un plan, una estrategia de familia en donde sí vamos a lo que cualquier familia haría, ¿no? O sea, buscar un terapeuta, buscar un médico que nos acompañe y demás, pero nosotros tenemos que hacer todo lo demás. Y eso nos da el cómo, ¿no? Nos da el qué hacer. Nos puso en esta perspectiva de accionar como familia. Mis papás siempre fueron de, a ver, ¿qué necesitas? Y yo, no, pues necesito que alguien la recoja de la escuela porque yo no puedo dejar el trabajo. Bueno, yo la recojo, ya los dos jubilados afortunadamente para ese tiempo. Y mi esposo, no, pues tú qué necesitas, y yo necesito que tales horas, fíjate, eso es muy muy importante, que la mamá, de verdad, o sea, es que definitivamente seguimos como mujeres siendo como la piedra angular de la crianza, aunque tengamos estas responsabilidades compartidas. Pero le decía yo, necesito que a las 7 de la tarde te la lleves al parque para yo literal olvidarme de que soy mamá, olvidarme de, o sea, yo ver tele o dormir o descansar, y así lo hacía. Entonces a las 7 se iba con ella y volvía como a las 8:30, no sé, tarde, y yo ya me había relajado bastante, ¿no? Entonces esas cosas, esa red de apoyo, qué nos toca hacer a cada quien, a veces son cosas tan simples como llevarla al parque, como ir por ella a la escuela, como incluso de pronto hubo un tiempo en donde me decían, hasta familiares, amigos, ¿cómo te ayudo con las terapias? De este nivel, ¿no? Porque te estresa tanto de pronto también el gasto. Y yo me acuerdo que en ese tiempo empezamos a vender unos llaveritos con el logo de autismo, y pues cómprame un llaverito. Pues vendimos llaveritos, vendimos cosillas ahí para que pudiéramos apoyar en el gasto de las terapias, y todo eso fue muy importante. Entonces creo que cuando ya te pones en este modo de hay que sacar adelante esta situación en todos los rubros, o sea, en la parte de la economía del tiempo, en la economía del dinero, en la economía de los recursos emocionales, creo que ahí se van repartiendo las tareas, y es que nos queda muy claro a cada quien cuál es nuestro rol, y eso pues también como que va repartiendo cargas, y de alguna manera pues ayuda, ¿no?, a que las cosas caminen muy bien. Pero bueno,
cosas que aprendí muy pronto también fue algo que ahorita mencionabas a nuestro amigo Servando, que es muy importante el empoderamiento de uno como padre, madre de familia. Esto de que, pues es que el doctor dice que le tengo que dar esto, el terapeuta dice que tengo que hacer esto, la maestra dice, ok, ¿y tú qué dices? ¿No? Porque si tú como padre, madre de familia, observas que eso que te dijo el doctor, que le dieras ese medicamento o esa terapia o pues no le está dando un buen resultado a tu hijo, o le está enfermando, o le está dando un efecto secundario no deseado y demás, que tengas tú la autoridad y la seguridad de decir, pues yo conozco muy bien a mi hijo y sé que esto no le está favoreciendo. Entonces puedas corregir un proceso o ayudar a que el proceso sea corregido a través de los profesionales, pero que no pues des toda la autoridad a otras personas sobre la vida y el bienestar y la salud de tu hijo, ¿no? Que de pronto anteponemos la opinión de gente que pues apenas lo vio en una consulta y nosotros mismos vemos que no, pues no le está favoreciendo, pero el doctor dijo así y dejamos que las cosas avancen y no nos empoderamos de este proceso de salud de nuestros hijos y no es, digamos, una buena práctica, ¿no? Entonces, ese empoderamiento, yo recuerdo de las primeras terapias que yo llevaba a mi hija, hubo una en donde la primera, yo me acuerdo que yo me quedaba fuera de la terapia, pero yo la escuchaba. Y toda la terapia yo escuchaba lo que estaban haciendo, era un silloncito que estaba afuera, pues yo escuchaba y eso me servía, aunque no la estaba viendo, me servía como para estar aprendiendo y poder ayudarla también en la casa. Pero después me la llevé a otra terapia en donde pues era muy experimental la forma en cómo trabajaban con los niños y entonces decían, es que no queremos como distracciones y no queremos, como que era un ambiente muy controlado en la terapia. Entonces a la niña tenía en ese tiempo 4 años, entonces la metían a un lugar en donde yo ya ni escuchaba, ni veía, ni sabía, o sea, ni siquiera podía yo como ver cómo era ese lugar en donde estaban dándole la terapia, y todavía me decían, no te puedes quedar aquí en la sala de espera, vete al café con las amigas, vete al gimnasio, relájate. Yo, pero ¿por qué? O sea, pues, imagínate 4 años mi bebé, o sea... Cuando no. Un niño de esa edad, digo, en todos los hijos requerimos siempre la presencia de nuestros padres, pero en esa edad, cuando todavía es un bebé, requiere mayormente de la presencia. De la presencia, de la seguridad, pues entonces, no, obviamente la niña lloraba y salía con los ojos hinchados de lo que había llorado, pero pues uno... pensando que le estás haciendo algo bien, pues, ¿no? Y te imaginas lo que sea, pero al mismo tiempo dices, es que pues es la terapia, incluso la más cara de aquel tiempo, era como que la más reconocida. Entonces, pero igual, o sea, decía yo, bueno, ¿qué pueden hacer ellos que no pueda hacer yo? Porque también soy psicóloga, porque también soy mamá, porque también... Y cuando empiezo ahora sí que a empoderarme de esto, yo creo que duró más o menos un año la niña en esa terapia, y empiezo a ver que eso va en contra justo del empoderamiento de la familia. O sea, esto de tú no sabes, vete a tomar un café, vuelve al rato, no te digo lo que estoy haciendo, no te puedo pasar a ver la terapia porque me estorbas, porque me distraes al niño. Es absolutamente en contra, no solamente el empoderamiento, que ese sería un tema, sino, como mencionas, del respeto a la dignidad de tu hijo, ¿no? De que tu hijo te necesita esa seguridad, está con una persona extraña y es un bebé, y resulta que te dicen no, y si llora pues es por chipilón, y si llora y si no quieres es porque no se quiere esforzar en la terapia. Entonces aprendes a tener ese poder de hablar y defender y decir, pues serás muy psicólogo y serás el más caro de la ciudad, pero no estoy de acuerdo con que lo hagas de esta manera, ¿no? Y eso es una cosa muy importante. Dentro del qué hacer está el poder también tomar decisiones
con este empoderamiento y saber que tú más que cualquier otra persona vas a saber qué es lo que le hace mejor a tu hijo. Fíjate, hoy más que nunca la ciencia ha logrado comprobar qué tan importante es atender a la intuición. Y esto que nos acabas de compartir, considero que es también muy importante para todas las madres de familia, incluso hasta en el sector educativo, atender a nuestra intuición. Maslow decía, y él denominaba toda la pirámide de Maslow, que una de las primeras necesidades, la base de la pirámide para todo ser humano, precisamente es la seguridad. Y vamos escalando en esa pirámide y nos dice también Maslow que la necesidad de pertenecer, de sentirse visto, para que el ser humano pueda lograr finalmente llegar a la cúspide y hacer suya la plenitud, vivir en plenitud. Y desde la crianza consciente nosotros nombramos como la primer raíz de la crianza consciente precisamente la presencia. Qué tan importante para niños neurotípicos o neurodivergentes, qué tan importante es la presencia de las figuras afectivas del niño en esas etapas en las que está en el máximo esplendor su neurodesarrollo, como lo puede ser la mamá, el papá, los abuelos, los tíos, y saliendo del contexto familiar, las y los maestros. Y en este sentido, Leti, nosotras sabemos que tú sigues trabajando en el sistema educativo, pero yo hasta donde me quedé hace 5 años atrás, sabemos que hay normatividades, que hay reglamentos, que hay leyes que deberían de regir el sistema educativo y aplicarlo en el contexto escolar, en los centros escolares. ¿Cómo pasar, Leti? ¿Cómo llevar a cabo, más allá de la ley que nos dice que nosotros debemos de incluir, de aceptar, de recibir, de acompañar, si tú quieres hasta de abrazar a los niños y a las niñas neurodivergentes? ¿Cómo pasar de la ley a lo afectivo, a lo que el corazón nos dice? ¿Cómo has podido tú lograr, Leti, desde tu experiencia, trascender la ley? Porque a veces las leyes no las atendemos y tenemos muchos ejemplos. Muchos ejemplos tenemos que hoy en pleno siglo XXI, en este día en el que nosotras estamos realizando este episodio, todavía existen centros escolares, líderes educativos, maestras y maestros que no aceptan en las escuelas y en sus aulas a niños neurodivergentes. Sé que hay mucho miedo, sé que todavía existe mucho desconocimiento, sé que todavía quedan muchas cosas por hacer en este terreno, pero ¿cómo brincar de esa ley que no está siendo aplicable a ese lado afectivo, Leti? Y tú eres experta en esto porque eres una maestra que estás dejando huella muy bonita en el sector educativo. Mire, del tiempo que yo inicié como maestra, sí he visto muchos logros significativos, y yo creo que también es gracias a estas mamás líderes que se han empoderado, que han alzado la voz, que se está viendo a pasos gigantes, pudiera decir, porque de 5 años para atrás lo veo como madre, que tengo 3 hijos en 3 niveles diferentes, y en los 3 hay niños incluidos en las escuelas, y mis hijos están aprendiendo a convivir. Yo creo que lo que pasa ahorita es el desconocimiento, el no saber, el cómo, miedo. Como maestro me pongo en su lugar también, pues a veces los grupos están muy numerosos, ¿no?, en escuelas regulares. Ahorita la inclusión se está dando para cualquier discapacidad o condición. Entonces, más sin embargo, pues estamos en ese proceso. Como maestra de educación especial, yo le digo que lo que algo nos mueve mucho es
el amor, el compromiso, siempre ponernos en el lugar del padre de familia, porque también somos madres de familia y yo creo que lo que siempre queremos es lo mejor para nuestros hijos. Que el padre de familia se sienta a gusto porque ellos van y nos dejan a sus más grandes tesoros, y la inquietud que siente Natalia lo sentimos todos los padres. Bueno, también me tocó lidiar con hijos de que cada que entraba al salón lloraba, ¿no? Y el corazón se te apachurra. Entonces nosotros lo que trabajamos dentro de nuestro centro es el que el padre se sienta tranquilo, de nosotros aceptamos como persona, como somos, no nos fijamos en la discapacidad o la condición, nos enfocamos más en qué barreras están enfrentando ellos, porque no es su condición, es una manera diferente de percibir el mundo nada más, pero si yo desconozco de eso, pues ¿cómo lo voy a ayudar? O lo meto más en crisis por mi desconocimiento. Entonces identificamos barreras, porque a veces la barrera somos los maestros, como le digo. Si no tenemos conocimiento, si no sé cómo atender en una crisis, el cómo conocerlo, el cómo ganarme la confianza del alumno, pues eso vamos a hacer la barrera principal. La barrera existe en todas partes, la barrera desde el docente, desde la sociedad, en el nivel en que estamos empresarial y también la familia, ¿no? Ahorita escuchando a Natalia, pues nos identificamos como madre de familia, pero todavía el doble de lo que ellos vienen viviendo, ¿no? En el nivel en el que estamos nos llegan padres de familia que a lo mejor no han tenido la fortuna de tener esa red. Hay quienes no saben que pueden hacer su red de ayuda y como dice la mamá, viene cargando con todo. Y a veces en ese cuidar de nuestros hijos sobreprotegemos también y no los dejamos. Nosotros hemos aprendido muchísimo en nuestro grupo. Yo creo que la mitad de los alumnos pues están en la condición de autismo, como le venimos también llamando. Y hemos aprendido tanto con ellos, porque no es que el primer día, es que ya se adaptó, ¿no? Lleva su proceso también. Pero los logros que hemos tenido de chicos que no aceptaban a la diversidad que tenemos, decían que estoy haciendo aquí, estoy porque mi papá pues aquí me dejó, o de que no comunicar, a pasar a un alumno que ya te bromea, ya te pregunta, acepta a los demás, los ayuda. Con Natalia tuvimos un acercamiento con un alumno que llegó con una situación de no querer pues nada con la vida, ¿no? Él llegó y no fue el primer día, llegó hasta el tercer día que dijo voy a darme la oportunidad. Ese alumno ya tiene 1 año con nosotros, pidiendo apoyo, que nos sirvió de gran ayuda a Natalia porque nos apoyó a la familia en contactar personas. Este chico le puedo decir que sonríe, es muy bromista, que ya la abuelita dice ya puedo platicar con él. Le comentaba ahorita atrás de cámara que fuimos a la empresa y el tutor nos recibió y dice, les voy a platicar mi experiencia, dice, llegan ustedes y es algo novedoso. Yo no había convivido con personas con discapacidad. Me llega este chico, dice, llegaba a mi casa, ¿qué hice? Porque lo hice sentir mal, se molestó. Estoy aprendiendo y creo que estoy ganando más yo que él, porque estoy cambiando mi forma de dirigirme a las personas, a mis compañeros. He visto que ellos, sin que me escuche el jefe, hacen mejor el trabajo que yo. Entonces es darnos la oportunidad a todas las personas. Si todo lo hacemos, el mundo sería diferente. Entonces esto que ustedes están haciendo, yo creo que impacta más que las leyes, porque si logramos sensibilizar a la sociedad, como dice inclusión, nos corresponde a todos, desde el lugar en que estoy, como madre de familia, hablar con mis hijos, el hablar de la aceptación, de la ayuda, como trabajadora, como empleada, como empresa. Yo creo que vamos a lograr muchísimo, y yo creo que algo que nos mueve sí es mucho es el corazón, el ver los logros de ellos es yo creo nuestra mayor recompensa.
Y a veces yo le digo a los padres, no tengan miedo, denle la oportunidad. Pero sí, yo creo que el duelo, puede haber padres de familia y que sus hijos ya tienen más de 20 años y todavía no lo han superado, ¿no? Entonces, sí hemos tenido avances, pero falta muchísimo. Muchísimo. Involucra que como docente me comprometa yo a buscar y no esperar a que me llegue. Y trabajar haciendo clic con ellos, con los alumnos, porque una vez que nosotros hacemos clic con ellos, todo se va a ir dando. Estamos haciendo una investigación, una de mis maestras, y me dice, Leti, dice, cada que entrevisto a alguien, me sorprendo, espero una respuesta y me sale otra. Dice, chicos que dicen, ¿qué es lo que te ha gustado más de aquí? Que me ha ayudado a ser mejor persona, que me escuchan, que me aconsejan, que creen en mí. Yo soy otro, dice. Y algo que sí hemos estado mucho trabajando es lo emocional, porque más allá de la habilidad, tienen que estar nuestros jóvenes preparados para enfrentarse a la sociedad, porque cuando nosotros incluimos, ellos se topan con muchas cosas, como en la persona que le hablo, de que uno llega a trabajar y va y cumple, pero a veces no nos fijamos en nuestro alrededor y a veces los jóvenes creen que, ay, está así porque fue mi culpa, ¿no? Entonces, cuando tú los preparas emocionalmente, pueden enfrentarse a cualquier situación que se puedan enfrentar en su trabajo. Yo creo mucho en todos mis alumnos, sea cual sea su discapacidad, porque nos han demostrado que sí pueden, que lo pueden lograr. Jóvenes que hemos aprendido junto con la familia, quien permite, porque a veces ponemos la barrera a la familia, ¿no? O sea, lograr que un chico ya se ande en un camión, agarrando un Uber, pues se sorprenden los padres. Y a veces como padres de familias podemos hacer tantas cosas, ¿no? Yo creo que a lo mejor en la mente nunca nos pasa que no vamos a ser eternos, ¿no? Que tenemos que preparar a nuestros hijos para lo que se vayan a enfrentar. Porque he escuchado familias que dicen, no, yo ya le acomodé la vida el día que yo no esté, lo va a cuidar mi hijo, le voy a dejar todo para que lo cuide. Pero también tiene su vida, su hermano, ¿no? Entonces es ayudarlos a preparar en lo más que se pueda. Llegan a veces alumnos sin saber abrocharse el pantalón, algo tan sencillo, sin saber. Los tenis. Tan sencillo para las personas neurotípicas, pero para las personas neurodivergentes puede implicar, como lo decía Natalia hace unos minutos atrás con respecto al trabajo que han hecho con su hija, el acompañamiento, pues son procesos que implican mucha dificultad, mucha perseverancia, persistencia, resiliencia, porque tanto el niño, la niña, el joven, los padres de familia, las personas que acompañan a una persona neurodivergente, pues probablemente el ánimo, el entusiasmo, la motivación, cuando se da cuenta que otra vez este día no se pudo lograr alcanzar un objetivo, pues ahí viene ese carácter resiliente y es volver a trabajar. Entonces, claro que es un gran proceso. Leti, hablas tú también, al igual que Natalia, que ahorita nos hablaba de la seguridad que su hija necesitaba en el momento de esas terapias que estaba recibiendo, y caíamos en cuenta de cómo también la presencia, que es una de las raíces principales de la crianza consciente, deben estar sí o sí en todo ser humano. Pero tú nos hablas también de otra necesidad legítima, que si esta no está subsanada, que si esta no se ha atendido en cualquier ser humano, y aclaro, no en un niño, no en un joven neurodivergente, en todas las personas, pues no podemos seguir avanzando en el desarrollo humano, y me refiero a la necesidad de pertenecer, a la necesidad de sentirme escuchado, de sentirme visto. Y esto es lo que verdaderamente marca la diferencia, no solamente en el hogar, porque sabemos también, Natalia y Leti, que muchas personas neurodivergentes y neurotípicas
entran en serios problemas de salud mental, ansiedad, depresión, con ideaciones o actos suicidas, simplemente porque las necesidades legítimas de amor, de seguridad, de atención, de pertenencia, de ser escuchados, de ser vistos, no han sido subsanados. ¿Cómo podemos, Leti, poner en práctica en este mundo en donde tenemos también personas neurodivergentes los valores y los principios? ¿Qué tan importantes son valores y principios en la neurodivergencia? Y pasar de la lástima, trascender a la compasión, porque son dos valores totalmente diferentes que verdaderamente marcan la diferencia. Pues yo creo que, como ahorita lo mencionaba Natalia, el motor principal es quien está al frente, ¿no? Sea mamá, papá o abuelita, porque también lo hay. Si esa persona no está bien emocionalmente, no tiene una red de apoyo, no sabe a dónde acudir, pues difícilmente va a pasar a otro nivel, ¿no? Porque sí hay una gran diversidad, cada caso es totalmente diferente, pero cuando hay un acompañamiento así desde chiquitos, la atención que se le da, que hay esa unión de la familia, que todos se están apoyando, se ven resultados, pero cuando no lo hay, difícilmente vamos a pasar de un nivel al otro, y tristemente pues los alumnos terminan canalizados psiquiátricamente, prácticamente drogados, porque de más de 5 o 6 pastillas para controlar, pero es porque a lo mejor el medio en el que se desenvuelve, pues no, hasta desconocen. O sea, nos ha llegado alumnos que a sus 20 y tantos años, porque estamos hablando de alumnos de más de 20 años, los que ellos ya pasaron todo un proceso, ¿no? Junto con sus padres de familia, llegan sin un diagnóstico, llegan con un diagnóstico, a lo mejor dicen, no, es que es intelectual, y le escuchas a la mamá y la mamá con el sufrimiento, es que no sé qué pasa, ¿no? Cuando pedimos pues otra valoración para complementar su diagnóstico, se dan cuenta que no es el diagnóstico que traía. Entonces dicen, todo lo que pasó mi hijo por no saber, ya entiendo, no era berrinche. Entonces, tristemente, muchos casos tenemos así de chicos que no tienen sus diagnósticos, y no se trata de etiquetar, sino poder comprender, de ver cómo voy a trabajar con él, porque es como cuando vamos al médico, o sea, si yo voy con un diagnóstico y me siguen dando lo mismo, yo sigo con los mismos síntomas porque no me hicieron una valoración para ver qué realmente tengo, ¿no? Entonces, ahorita creo que estamos mucho más avanzados en ese sentido, porque cuando observamos dentro de las escuelas, pues canalizamos, decimos al padre de familia, algo hay que necesitamos complementar porque las estrategias que estoy implementando no están funcionando. Y también pues se trabaja mucho con el padre de familia, porque también esa sobreprotección me da miedo que se vaya a enfrentar a una situación, que lo vayan a rechazar, que le vayan a hacer sentir mal, pues todavía lo estamos viviendo, y como madres pues entendemos, pero tratamos también de hacer conciencia con los padres de familia, que le den la oportunidad, ¿no? Nuestro centro es el único centro que acompaña a los jóvenes dentro de la empresa, pero es a una empresa donde ya hay pláticas de sensibilización, preparamos el ambiente para que ellos lleguen y que la inclusión sea algo realmente efectivo, y que sepa el personal el cómo atender ante una situación, porque si de repente pues hay crisis, pero si usted va y nos hace una visita va a ver tantos logros que a veces dicen, no, es que ni parece que tuviera alguna condición o alguna discapacidad, porque cuando ellos se sienten aceptados como lo que son, respetados, que te traten de la misma manera, que te saluden, ¿cómo estás, Natalia? Te ves muy bien, pues ellos los hace sentir muy bien. Entonces, por eso también que pues nos hemos alineado mucho con las redes también nosotros, porque queremos
queremos lo mejor para ellos. ¿De qué sirve estar tanto esfuerzo que hacen los padres de familia, que se hacen en las escuelas, que se preparan a los chicos y van y se enfrentan a una sociedad que todavía no está totalmente sensibilizada, ¿no? Entonces, por eso la idea de hacer ruido a veces. Quiere decir que, recapitulando todo lo que nos acabas de compartir, Leti, quiere decir que valores como el amor, el respeto, la aceptación, la empatía, la solidaridad, la comprensión son fundamentales en una sociedad donde no solamente existimos personas neurotípicas, sino también personas neurodivergentes. O sea que estos valores universales aplican para todas las personas en todo el mundo. Así es. Y también tiene que ver mucho los líderes, ¿no? de cada uno de esos grupos de las escuelas, porque si yo como líder estoy convencida y quiero hacer el cambio, pues voy a impactar en el personal, pero si yo como directora pues no estoy de acuerdo, desde arriba a veces vamos cerrando esas puertas. Entonces tiene que ver mucho ese compromiso a todos los líderes que están enfrente de personas de querer hacer el cambio. Existe un médico, psiquiatra, psicoterapeuta reconocidísimo en España. Un saludo, por cierto, a toda nuestra gente bella que nos sigue desde España. Y ustedes reconocerán al doctor José Marín. Y el doctor José Marín hace señalamientos serios y fundamentados tras su larga experiencia acompañando a personas, y en donde él ha observado cómo precisamente la medicación, después de mucho tiempo y de muchas investigaciones y de los resultados tan graves que también esto ha traído consigo, ha desconectado también a las personas, no solamente a las personas neurotípicas, sino también neurodivergentes. ¿Desconectado en qué sentido? ¿A qué me refiero? A lo emocional. Hablabas ahorita de que llegaban mamás, llegan papás. Aquí yo en mi consulta he atendido personas que llegan a recibir un acompañamiento tanatológico, que tuvieron años con tratamientos psiquiátricos, pero que nunca se llegó a la raíz de lo que verdaderamente la persona, volvemos con la palabra, de lo que verdaderamente la persona necesitaba. ¿Qué necesitan las personas? Necesitamos ser escuchadas, necesitamos ser vistas, necesitamos sentirnos que realmente somos importantes para las personas que están cerca de nosotros. Entonces, cuando la persona empieza a validar sus emociones, a alfabetizarse en las emociones, porque resulta que de repente cuando tú le preguntas a alguien, ¿cómo estás?, no hay más que dos respuestas, bien o mal. Pero no le hemos puesto nombre y apellido todavía hasta este día a lo que verdaderamente sentimos, a validar, como decías, Natalia, de una manera muy humilde, transparente y valiente también, decir, oye, Carla, es que había veces que yo escuchaba en una sesión pública de padres de familia los avances de los niños, de las niñas, y yo no dejaba de sentir envidia. Entonces, claro, la envidia es una de las emociones que se vive en el duelo. ¿Por qué? Porque no puedo ser feliz, porque a mí me ha tocado en este momento perder. Y yo quisiera ser esa mamá también feliz y recibir los aplausos y recibir el reconocimiento de lo que mi hija o mi hijo están haciendo en este momento. Pero también durante el duelo se vive la tristeza y también se vive el enojo y se vive una negación, y que una vez estando en esa etapa de la negación, y me refiero a esas madres, a esos padres de familia, incluso a los niños, a las niñas, a los adolescentes, jóvenes, adultos neurodivergentes, es muy difícil salir de esa etapa también de la negación. Conocí hace un mes atrás en el Club Libera de Hermosillo a una joven adulta con una inteligencia extraordinaria, con
experiencia de haber trabajado en el ámbito financiero y logístico en empresas, y que ella se cuestionaba constantemente por qué ella no podía establecer relaciones humanas con las demás personas, por qué se le dificultaba tanto socializar, por qué era esa constante para ella. Y me comentaba en esa ocasión que ella había sido acompañada por psiquiatras, por psicólogos, por terapeutas, y que nunca nadie podía llegar a la respuesta que ella tanto anhelaba tener, y que tras documentarse, escuchar, leer, investigar qué era lo que pasaba con las personas neurodivergentes, específicamente con autismo, fue cuando en ella empieza a encenderse una luz de alerta de decir, posiblemente yo sea una persona que cabe en esta parte de la población neurodivergente. Me comentaba que después de 20 años, 30 años de su vida, por primera vez sentía una gran paz interior, porque ya sabía qué era lo que pasaba en su interior, y que muchas veces ella se cuestionó, se culpó de por qué no podía lograr una amistad con alguna persona y que esta amistad fuera duradera. ¿Por qué ella llegaba a su centro laboral y sentía la necesidad de estar en un rincón que para ella representara seguro? Y me comentaba esta chava que está ahí en el Club El Libera Hermosillo, que tras haber conocido qué era lo que le estaba pasando, ella encontró la paz, encontró el alivio que ningún medicamento hasta la fecha había logrado darle. ¿Cómo, Natalia, poder brincar de todos estos estigmas, de toda esta disyuntiva que la misma ciencia hoy por hoy está teniendo grandes hallazgos? Como también como terapeutas nosotras nos damos cuenta que cuando las emociones son reprimidas, son sofocadas, cuando no hay una alfabetización emocional, pues podemos encontrar muchas historias muy tristes, Natalia, porque igual aprovecho, hago un paréntesis. Tuve la oportunidad, así como hoy ustedes nos están acompañando aquí, desde tercera persona, escuchar sus experiencias, pero tuve la oportunidad desde primera persona, y ojalá que no sea la única vez, porque me encantaría tener a tus alumnos aquí, Leti. Tuve la oportunidad en primera persona escuchar a jóvenes con autismo. Y un saludo, Santiago, un saludo para ti, mi rey. Eres todo un ejemplo, y tú también, Luis Enrique, y todos los que me están escuchando en este momento. Santiago vivió dificultad en el contexto escolar y la pasó muy mal, a tal grado que Santiago, él lo narra en un episodio de Llévame Contigo y Vuela, él en una crisis, estando en su escuela, quiso quitarse la vida. Obviamente fue de mucho impacto para la comunidad escolar, pero estoy segura que el impacto más grande fue para él. ¿Cómo ayudar, Natalia? ¿Cómo ayudar a estos jóvenes? Y me duele el corazón, o sea, lo siento. Híjola, ¿cómo ayudar a estos jóvenes? ¿Cómo acompañarlos? ¿Cómo hacerles sentir, Natalia y Leti, cómo hacerles sentir a estos jóvenes que realmente son muy importantes? Pues yo creo que lo que he aprendido es que nadie puede solo, ¿no? Sea neurodivergente o no. Hemos evolucionado como sociedades muy grandes, como sociedades que se comparten, como sociedades que confían unos en otros, y eso es lo que nos ha separado, ¿no? del resto de los animales. Eso es lo que nos ha puesto en la cúspide de la cadena alimenticia, el poder creer, confiar el uno en el otro. Y entonces esto, el poder
nuevamente tener esta sociedad unida, esta sociedad que pues que no vive aislado en su casita con sus hijos, y como decía Leti, yo nomás me ocupo de estos niños y de esta casita y ya, sino bueno, pues de estos niños y de esta casita, ¿qué voy a hacer, no? Desde aquí, ¿qué voy a enseñar? Desde aquí, ¿qué voy a ayudar para afuera? Entonces, eso creo que es la mejor manera en que todos podamos estar dándolo todo por hacer de esta sociedad una mejor sociedad. También desde el punto de vista de la neuropsicología, una cosa muy importante es esto que mencionaba sobre diagnóstico diferencial, o el diagnóstico que pueda verdaderamente orientar a la persona sobre el porqué de estos pensamientos o conductas, es decir, explicarse sus síntomas. Y esto, pues de pronto no era tan utilizado. Yo creo que tiene unos, no sé, 10 años cuando mucho, de que le hemos dado esta importancia a la psicometría, ¿no? A la parte neuropsicológica, en donde más allá del nombre, del diagnóstico, podamos entender cuáles son las habilidades de fondo. Por ejemplo, cuando yo veo que un chico universitario con autismo se discute el problema, y ya sabemos que tiene autismo y o sea, el diagnóstico no nos dice más que lo que ya sabemos, ¿no? Dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad cognitiva. Pero cuando hacemos una evaluación neuropsicológica de él, nos encontramos con que tiene dificultades en comprender ciertos verbos, ciertas lenguaje abstracto y a cierto nivel, ¿no? Además, unas grandes dificultades en control inhibitorio, además una pobre teoría de la mente. Entonces, cuando vemos este combo, más allá del diagnóstico, entendemos por qué él se conflictúa constantemente con sus maestros y sus compañeros de grupo, porque primero, mucho del discurso, nosotros como es una persona muy lista y lee mucho, asumimos que tiene por qué estar entendiendo todo lo que decimos. Y al evaluar nos damos cuenta de que no es así, de que hay mucho del discurso que él está quizá malinterpretando. Y en segunda instancia, cuando tenemos una teoría de la mente inmadura, pues podemos asumir que lo que están diciendo me lo están diciendo a mí, ¿no? Entonces, de pronto algún tema de la clase para él era como ofensivo, porque me están diciendo que yo, o están diciendo o este comentario se hizo referencia a algo que yo dije o yo hice. Entonces, pues él se sentía ofendido, ¿no? Y luego, cuando hablamos de un control inhibitorio inmaduro, pues igual tomaba acción antes de procesar correctamente la información, y esto le causaba diferentes conflictos. Entonces, cuando hablamos de este combo de habilidades neuropsicológicas, que cuando las medimos nos damos cuenta de por qué se estaban dando este tipo de conductas, es decir, procesos cognitivos inmaduros nos van a dar comportamientos poco adaptativos en ciertos contextos, pues nos deberíamos de ocupar más en eso, en verdaderamente tener la noción de cuáles son los procesos cognitivos que tendríamos que atender, que madurar, que mejorar, que entrenar a veces, o que exponer en situaciones. A veces nos toca hacer situaciones simuladas para que, ya que estén en un ambiente natural, pues sepan cuál es la forma adecuada de responder. Entonces, esto nos ayudaría mucho, esta perspectiva de detectar las necesidades neuropsicológicas por los procesos cognitivos, más allá de detectar el diagnóstico en sí, y entonces la misma persona poder tener como incluso esta metacognición, ¿no? De, pues se me dificulta esto, puede ser que esté malinterpretando esto, me voy a dar un poquito más
unos 2 segundos más antes de accionar para entonces quizá pueda evitarme un problema o pueda evitarme un regaño o pueda tener la oportunidad de, en lugar de estar peleado con todos los compañeros, pues sí hacer un amigo, ¿no? O ¿por qué no hago este amigo? Pues quizá me falta estabilidad o quizá, por ejemplo, hay una habilidad que encontramos en déficit en el trastorno del espectro autista, que es la memoria episódica. Entonces la memoria episódica es aquella que nos da la oportunidad de ordenar los hechos y contarlos. Y al revés, cuando alguien me está contando algo, también me da la oportunidad de ir ordenando lo que me está diciendo para poder yo dar pues una opinión al respecto. Pero cuando hay una memoria episódica con déficit, pues difícilmente voy a poder mantener una conversación así y las personas incluso puedan pensar que no le importa lo que me está diciendo o que soy poco empática con su tema y a veces es que se me dificulta verdaderamente tener este proceso cognitivo o está inmaduro y a veces con solo trabajar este proceso pues ayudamos a que las habilidades comunicativas y sociales mejoren en la persona. Entonces, en resumen diría estas dos cosas. De parte de la comunidad, mayor empatía, mayor paciencia, mayor cooperación, mayor comunicación entre todos y de parte de las mismas personas con este diagnóstico, las familias que tienen a personas con este diagnóstico, pues mayor profundidad en las necesidades que son como cognitivas, ¿no? Nos vamos como mucho a la parte de la conducta, nos vamos como mucho a la parte de las habilidades académicas, pero entendamos que esto es algo neurológico. Y porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Neurodesarrollo, es decir, el desarrollo del cerebro. Cuando trabajamos procesos neuronales a través de este tipo de entrenamiento cognitivo, pues tenemos por resultado conductas adaptativas. Claro. Leti. Y esto fíjense que cuando el maestro lo sabe cómo lo va a trabajar, porque nosotros a la hora de estar dando la clase, pues modificamos la manera en que se lo vamos a decir, el vocabulario. Y la otra es preguntarle para ver si comprendió. Exacto. Pero si el maestro desconoce todo eso, pues puede hacer mil cosas y él no sabe que a lo mejor pues da por hecho de que todo lo está entendiendo. Y corre el riesgo el maestro de sentirse frustrado también. Sí. De sentirte incompetente profesionalmente hablando y esto es una nota muy importante que nos acabas de compartir, porque ciertamente también en el sistema educativo tenemos profesionales, y me refiero así, tenemos profesionales de la educación que dedican mucho tiempo, mucho esfuerzo y con una gran calidad y calidez humana a dar este acompañamiento y esta atención a niños, niñas, adolescentes, jóvenes neurodivergentes y que hacen esfuerzos extraordinarios y que a veces también lo hemos visto como líderes educativos, así como celebran un logro, llegan de repente con el corazón apachurrado porque no pudieron lograr, pero está precisamente estas áreas de oportunidad que, como lo dices, Leti, si no lo conocemos, corremos el riesgo también en caer en la desmotivación. Tenemos que siempre estar trabajando en hacer los ajustes, ¿no? Por ejemplo, los chicos que integramos a las empresas buscamos el lugar idóneo para ir. No lo voy a poner donde hay mucho ruido, donde cruza mucha gente, porque le voy a causar estrés, ¿no? Entonces, es hacer adecuaciones dentro también de la empresa, es hacer adecuaciones dentro de la escuela. La experiencia que tuve con este chico, ahora que va a andar en camión, el primer día... Porque andaba, pero lo acompañaba la abuela, ¿verdad? En el camión siempre. No se quiso subir al camión porque ver tanta gente lo estresa y no ha aceptado subirse al camión. Entonces, por necesidad, el otro día la abuelita, ¿sabes qué? De plano no puedo. Y ya se llegó la hora. Entonces, él se fue, lo que hizo, sí, ya voy. Se fue caminando. Se fue al mall y se fue a una librería. Le buscaba un libro de su interés y de ahí se fue a comer, caso que llegó a las 3 a la casa. Entonces la abuelita asustada nos habla, ella asustada y nosotros emocionados, porque fue a buscar algo que desde hace mucho quería ir, llegó al mall y todavía se fue a comprar una hamburguesa y se fue caminando.
Y ya se acercó y le digo, nosotros lo vimos como un logro. Ya sé que hubo susto porque no traía saldo, no había cómo comunicarse. Me dice, ocupo que me ayuden, dice, porque el día de mañana se viene en camión. Ok. Luego, ven para acá, le digo, vamos a platicar. No, ya sabes que es un confesionario, pero no hay regaños. Yo pensé que era regaño porque nada más siempre para eso me habla. No, yo no, le dije, también es para contarte cosas buenas. Le dije, tuve una visita y te quiero contar cosas buenas. No, bueno, y luego usa cubrebocas, pero se le ve la sonrisa, pues, claro, que se está riendo. Y ya le digo, mira, le dije, sabemos que no te gusta andar en camión, que la multitud y el ruido. Sí. Tú sabes cómo está tu nana. Ya le indicó al doctor que no puede manejar. Ya sabes qué camión. Yo creo que ya nos vamos a aventurar. Y hizo los ojos. Tú estás brillando en la empresa, muy bonitos comentarios. Pero imagínate que salga una oportunidad y que si no te puede llevar tu abuela, porque así le dice, vas a perder la oportunidad. Es el área que te hace falta trabajar. Y sabemos que tú puedes. No, sí puedo, dijo. Yo todo eso lo hacía antes y pues hay que demostrarlo otra vez. Y se quedaba y respiraba profundo. ¿Cómo ves? Podemos. ¿Sí? Bueno, mañana vas a andar en camión, le digo. Pero lograr a llegar a platicar así con él, que te conteste, que te diga, que bromee, pues es nuestra gran satisfacción. Pero eso ha sido precisamente porque los conocemos un poquito, ¿no?, de ellos, de no voy a forzarlo si no quiere hablar. Respetar los ritmos, los procesos. Si él no quiere, hay que respetar. Entonces ha sido un proceso, pero ya es un joven muy diferente. Ojalá que puedas ir para que veas de lo que estoy hablando. Pero precisamente es cuando el ambiente está armonizado, cuando todos nos tratamos como personas, como lo que somos, resaltamos esas habilidades que cada quien tiene, sus cualidades. Todos nos sentimos bien ahí. Muchos van nada más precisamente porque saben que ahí se siente bien, se sienten valorados, escuchados. Ahí nadie tiene discapacidad, todos somos iguales. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha funcionado y nos ha ayudado a que su paso por la inclusión laboral ha sido más efectiva. Y le hice un comentario, te hizo tu tutor un comentario que si sale la oportunidad de contratarte y tú no le contestaste, no esperaba la pregunta, me impacté. Ok, ¿y cuál sería tu respuesta si te vuelve a preguntar? Que sí. Okay. Si hoy te dijera, hay oportunidad en otra empresa, ¿tú te irías? No. ¿Por qué? Porque no me voy a sentir a gusto. Me siento a gusto aquí, ya me conocen, ya los conozco. Entonces, llevo un acompañamiento, pero también llevo un acompañamiento de personas que conocen un poquito de cómo ellos perciben los estímulos, perciben todo, y que estamos constantemente pues haciendo ajustes, sensibilizando al personal. Por eso le digo que sí, yo creo que todo esto que estamos hablando en unos 10 años podemos decir, mira todo lo que hemos logrado. Y ha sido mucho, Leti. Yo hace 10 años atrás que conozco a Natalia, y lo dije al principio de este episodio, y tú también lo mencionabas durante el episodio, ha sido, bueno, para nuestro sentir y para nuestro ver, pasos agigantados. Sí. O sea, no es lo mismo, y yo lo puedo hablar desde mi experiencia en el sistema educativo. No es lo mismo hoy que hace 10 años. Estoy segura que las y los docentes en las escuelas pueden sentirse un poquito más acompañados, a lo mejor no lo que ellos también quisieran por la alta demanda que hay, por el gran compromiso, pero son pasos agigantados. A manera de ir cerrando esta entrevista, me gustaría, Leti, preguntarte lo siguiente. ¿Cómo ustedes pueden identificar qué es lo que falta hoy por hoy en el ámbito laboral, en el mercado laboral, que empresas, por ejemplo, como Google, como Microsoft,
han puesto en práctica, han contratado, han apostado a que personas neurodivergentes, específicamente que el día de hoy estamos hablando de personas con autismo, ¿cuál es la diferencia entre estas grandes organizaciones? ¿Qué es lo que tienen ellos como principios y valores dentro de su organización que hace falta hoy por hoy, al menos en las organizaciones aquí en el estado de Sonora, en México y probablemente también en otras partes del mundo? Pues algo muy importante que nosotros vemos es los líderes de estas empresas. Si hay la sensibilidad, si hay el conocimiento, ellos van a reproducir con su demás personal, van a replicar temas de sensibilidad, van a contratar, pero si desde arriba yo no creo todavía y tengo el miedo, pues difícilmente va a bajar. Una política. Nosotros hacemos convenios de colaboración con las empresas hoteleras y es lo que hemos percibido. ¿Por qué? Porque el gerente general es el que autoriza, es el que va a autorizar si se puede dar una plática, si podemos traer a alguien, si podemos incluir a alguien, si se puede dar una contratación. Y la otra figura importante es recursos humanos, porque ellos son los que organizan, platican con el personal, brindan las oportunidades. Entonces, cuando ellos creen, se refleja y hemos tenido la bendición de las empresas con las que estamos desde arriba, creen en esto y aún sin haber ese compromiso de querer contratar porque no viene en el convenio, lo están haciendo precisamente por esa sensibilidad que tienen y lo reflejan con su personal constantemente, porque también en las empresas constantemente se cambia y se tiene que constantemente estar sensibilizando, ¿no? Entonces yo creo que pudiéramos empezar con ellos y ellos van a ir bajando la información. Es miedo al desconocimiento y ellos mismos nos lo reflejan. Las primeras entrevistas es que nunca hemos tenido a alguien, no sabemos cómo va a actuar, es que el personal que tengo no sabemos si vaya a poder, entonces... Pero ya que estamos ahí, ya ven que no es tan complicado y que aparte la empresa gana, porque sin necesidad a veces de dar una plática, los chicos hacen el cambio de actitudes con el personal, de valorar más esa oportunidad que tienen, de encontrarle sentido a la vida, ¿no? Porque son los comentarios que nos hacen. Entonces las empresas se dan cuenta que salen ganando. Entonces yo creo que nos hace falta a lo mejor un acercamiento a ellos y es la manera que se va a ir dando, porque difícilmente lo vamos a hacer de persona a persona, ¿no? Pues acabas de encender otra lucecita para que las personas que estén en la toma de decisiones, en las políticas públicas, también consideren la experiencia, la voz que de primera mano tiene el pulso de la realidad. Natalia, para cerrar esta entrevista, ¿cuáles serían esas tareas, esos desafíos que están presentes y que desde la Secretaría de Salud, en la dirección donde tú te encuentras, están considerando abordar y cómo podemos nosotros también como sociedad sumarnos a estos grandes esfuerzos que están realizando hoy por hoy? Bueno, pues cobertura, ¿no? Yo creo que si hablas de Secretaría de Salud, ahorita las tareas es avanzar en la cobertura. Tenemos la misión de crear por lo menos 11 unidades de neurodesarrollo en el estado y ahorita que mencionas que nos están escuchando en otros países, en otros estados de esta República Mexicana, también yo creo que una tarea importante es poder ser ese referente para otros estados, para otros países, porque creemos que lo hemos estado haciendo muy bien y creemos que podemos ser ejemplo porque nuestro modelo de atención en Secretaría de Salud Pública aquí en el estado de Sonora es multidisciplinario y biopsicosocial. Es decir, nuestro tratamiento, desde nuestro diagnóstico, nuestro tratamiento tiene este abordaje desde la parte médica, fisioterapéutica, nutricional, genética, neuropsicológica, los abordajes de los diferentes modelos terapéuticos. Entonces, pues hemos logrado
un modelo basado en 100 guías europeas, pero también en investigaciones de gran impacto en la innovación de los trastornos o de los abordajes de esos trastornos. Entonces, la tarea es sumar acceso. Nos hemos encontrado, por ejemplo, noticias en diferentes estados de la República Mexicana en donde celebramos que ya haya un centro de autismo, ¿no? en algunos de los estados, o que ya hay un centro más grande o algo. Pero aquí en el estado de Sonora nos hemos enfocado a no tener uno, nos hemos enfocado a tener, ahorita ya tenemos, el primero que teníamos que era el CIDEN, ahorita tenemos 4 más y estamos por tener este año otros 4, es decir, vamos a tener 9 en el estado de Sonora. Y sabemos que nuestra geografía es muy amplia, somos el segundo estado más grande en México, pero lo importante es cómo llevamos estos servicios más cerca de las familias, más cerca de los usuarios, que no tengan que viajar 2-3 horas para recibir una terapia o para recibir un diagnóstico, que puedan tenerlo ahí en su municipio. Entonces, esa es la tarea, y ojalá sean tan ambiciosos también en otros estados, pues que no sea, porque de pronto veo que le invierten, no sé, 200 millones de pesos a un centro, y les digo yo, bueno, yo le invierto 10 millones de pesos, pero es un centro quizá más chico, pero está más cerca de la gente. Entonces, aquí más que ser un centro muy grande, queremos que sea un centro muy eficiente, con gente muy profesional. Son personas que siempre están capacitándose, siempre llevan una supervisión de parte de nosotros en todas sus prácticas. Desarrollamos una guía de práctica clínica en salud, en donde siempre estamos midiendo los estándares de calidad y calidez en el servicio. Entonces, eso es lo que aspiramos, y esperamos que pueda ser en el estado de Sonora un modelo, un referente para otros estados y otros países, porque no nos ha tocado visitar Estados Unidos, aquí nuestro país vecino, y se han sorprendido con el modelo de atención que tenemos aquí en el estado. De pronto nos ofrecen chamba ya y todo, porque realmente es algo que hemos creado, obviamente con mucho corazón, pero también con mucha ciencia, y realmente lo estamos, creo yo, haciendo de tal forma que sí queremos que se vuelva un referente para todos nuestros estados, nuestro país. Fíjese que como maestra yo digo que ha sido de gran impacto, porque qué mejor de una persona que ya sabe las necesidades que tiene en el acompañar a sus hijos. Muchos casos están saliendo ahorita y dicen, no, pues es que yo puedo ser, pero no tuvieron al alcance todo eso, porque hacerle un estudio al joven, el pagar, es muy costoso, y mucho más si le agregamos todas esas terapias que le dan. Nos ha tocado casos de familias que nos dicen, yo pagué 70,000 pesos por el diagnóstico. Yo, ¿cómo? Sí. Bueno, y las que pudieron pagar, porque fíjense, hace unos días entrevisté al doctor Sonrisas, a Andrés Martínez, y Andrés, entre una de las tareas de su fundación es precisamente, él detectó como, por ejemplo, las madres de familia de esos niños en etapa terminal de su enfermedad tenían que salir del lugar ese, del pequeño pueblo alejado allá en la sierra, en el desierto, tenían que trasladarse hasta la ciudad. Y cómo de entrada ya un tsunami de emociones las estaba sacudiendo, no solamente a ellas, sino también a sus hijos. Entonces, una de las tareas de Andrés, por eso relaciono tanto lo que hoy nos estás compartiendo, era precisamente apoyar a esas madres, a esos padres de familia, que no solamente tenían que lidiar con esa parte de ya terminal de la enfermedad de sus hijos, sino también el dolor, el miedo, la falta de economía, la falta de recursos, de herramientas que les pudieran a ellos dar la facilidad para poder llegar. Entonces, me encanta que el estado de Sonora sea referente. Créeme, Natalia, no es que van a ser el ejemplo,
es que ya están siendo el ejemplo a nivel nacional, a nivel mundial, porque ya un país, una potencia tan importante como lo es Estados Unidos, ya voltea a ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que están haciendo en el estado de Sonora. Por supuesto que es digno de sentirnos totalmente orgullosos y de aplaudir estos esfuerzos que se están haciendo desde el lugar que sea, desde el gobierno, desde el color, desde el partido que sea, es digno de aplaudirse y de reconocerse. Y más aún, como lo dice Leti, personas funcionarias como tú que saben en carne propia de qué se trata esto, del dolor, del gran proceso que las madres y padres de familia tienen que enfrentar en el día a día, porque esto es inacabado. Como tanatóloga, y tú lo sabes también, Leti, este no es un duelo que se termina en el próximo ciclo escolar. Cada vez que se termina un ciclo escolar, cada vez que viene una nueva etapa, los padres de familia vuelven a atravesar por un nuevo duelo, otra vez a vivir un nuevo proceso. Leti, yo te preguntaría ya ahora sí para finalizar, ¿cuáles serían esos comentarios que desde tu experiencia como líder educativo podrías tú invitar a nuestros docentes para poder sumarse a este gran esfuerzo? ¿Qué le dirías a los empresarios de nuestro estado, del país, del mundo, con respecto a la experiencia que tú vives de trabajar con jóvenes que los estás preparando ya para el último peldaño, para ser altamente productivos en el ámbito laboral? Pues a los maestros, ser más empáticos, de no simplemente voy y doy la clase, de conocer bien a sus alumnos, la familia, y si hay alguna necesidad de capacitación, pues es solicitarla, ¿no? Un maestro nunca vamos a dejar de aprender, siempre va a haber algo nuevo, no puedo decir yo ya lo sé todo, no, cada alumno nos trae enseñanzas y siempre ponernos en pensar, soy el maestro que quisiera que mis hijos tuvieran. Yo creo que desde ahí nos hace mucha reflexión, ¿no? Porque no nos gustaría que mandar a nuestros hijos y que el maestro pues no lo considere, no lo tome en cuenta, no lo incluye, ¿no? Te invito a la fiesta, pero es a bailar, no a estar de espectador, claro, ¿no? Y como empresarios que pues no tengan miedo, que hay muchas asociaciones ahorita donde se pueden apoyar, si se quieren aventurar, se van a dar la sorpresa van a decir, ¿desde cuándo lo hubiera hecho, no? Las personas están esperando una oportunidad, a veces se pasan toda una vida y esa oportunidad nunca llega. Son personas como cualquiera de nosotros que quieren formar una familia, quieren ser independientes, quieren tener una casa. Lo único que están esperando es que se las den, ¿no? Van a encontrar a las personas más agradecidas, comprometidas con el trabajo, y no saben el cambio que pues no solo logran en los chicos, sino en toda su familia impacta, ¿no? Entonces yo creo que si nos vamos sumando de dar oportunidades, pues va a llegar el momento de que no se requiera ni andar haciendo marcha ni nada, ¿no? Al final de cuentas todos somos seres humanos, somos diferentes, claro, por ende no vamos a ser iguales, pero todos tenemos derecho a que se respeten nuestros derechos, ¿no? Sin necesidad de hacer cambios en la ley. ¿Por qué tengo que hacer un cambio para que se haga valer lo que todos tenemos derecho por el hecho de existir, ¿no? Entonces, por el sentido común. Muchas gracias, Leti. Natalia, te toca ser juez y parte, corazón. Y para despedir este programa me gustaría que te dirigieras a los funcionarios, a los que tienen una gran tarea encomendada, porque sus ciudadanos, nosotros los ciudadanos, hemos confiado en ellos. ¿Qué mensaje le darías a esos funcionarios? ¿Y qué mensaje también, como madre de familia, le darías a esas mamás que hoy, al igual que tú, están luchando para visibilizar a sus hijos y que sean sumamente importantes
para toda una sociedad. Pues a mis compañeros funcionarios, pues ¿qué les puedo decir? En el caso del Estado de Sonora, yo creo que les puedo decir a todos muchas gracias porque se han sumado al proyecto. Sin embargo, creo que, como bien mencionaba ahorita Leti, las leyes de nuestro país e incluso a nivel mundial, todos estos tratados internacionales son ahorita, no sé por qué tendríamos que decir que son utópicos, pero sí lo son, porque son muy bellos, ¿no? Nos plasman una realidad que todavía no existe. Y es curioso porque al estar ahí ya como una ley, como un estatuto, pues no tendría por qué tener esta ambivalencia, ¿no? En donde pues está ahí, pero pues no está el recurso para operar esta realidad o para que esto se vuelva realidad. O no está quizá las herramientas cognitivas o la capacitación para que esto sea realidad. Entonces, decirles a los compañeros funcionarios, a los políticos tanto del Estado como de nuestro país o en otros países, esto es una prioridad. Esto es una prioridad, hay que hacer sí lo que la ley nos dicta, pero también cuestiones presupuestales. O sea, sí tenemos que tener más, por ejemplo, porque ahorita mencionaba Leti, tenemos un gran número de alumnos con todas tantas necesidades y un solo adulto responsable de todos estos alumnitos. Pues porque quizá nos hemos rezagado en la inversión, en tener más aulas, en tener más maestros, en tener más equipos de apoyo, en tener incluso, pues ya deberíamos de tener asistentes, o sea, para que la inclusión educativa sea una realidad. Sin duda necesitamos asistentes educativos que apoyen al docente en el aula regular para cada una de las ayudas que nuestros alumnos con necesidades especiales puedan requerir. Entonces, no hay ahora sí que presupuesto infinito, pero esto es una prioridad. Inviértanle al tema de inclusión, tanto en la parte de educación, como en la parte laboral, como en la parte social. Inviértanle al tema de la atención temprana, en la parte de diagnóstico, en la parte de tratamiento, y vamos a hacer de este mundo un mundo con mayor humanidad, un mundo con mayores habilidades en todos. O sea, estábamos citando hace poco en una entrevista a la doctora Lili Contreras, que realizó una investigación en el estado de Coahuila, en donde compara escuelas donde había alumnos con discapacidad y escuelas en donde no había, ¿no? Y lo que encuentra es que los compañeros de estos alumnos, donde había alumnos con discapacidad, pues eran alumnos con habilidades neuropsicológicas superiores en cuanto a resolución de problemas, en cuanto a resiliencia, en cuanto a comunicación social, en cuanto a flexibilidad cognitiva y muchas otras habilidades que los entornos en donde no había alumnos con discapacidad pues no tenían. Entonces estos se encuentran en desventaja solo por no estar en un ambiente en donde pues pudieran desarrollar las habilidades que la propia inclusión educativa da, y no para la persona con discapacidad, sino para el entorno en sí. Entonces la sociedad, como ya mencionamos en varias ocasiones, se beneficia de toda la diversidad, de toda la diversidad humana como es. Entonces, pues hay que apostarle a que el progreso social sea en esa dirección. Y como madre de familia, pues yo les repito muy seguido, no es tu culpa. Estos trastornos del neurodesarrollo, como ya mencionamos, tienen una carga genética en donde tu hijo pues seguramente ya venía con esta tendencia a tener este diagnóstico, pero sí hay mucho, el 50% de lo que tu hijo es ahorita ya bien, digamos, él es así, pero el otro 50% lo va a desarrollar con el ambiente, con el entorno. Entonces tenemos
el 50% en nuestra cancha. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese 50%? Perder tiempo negándonos, diciendo que sí va a hablar algún día, o que es así porque su papá, o es no podemos desaprovechar ese 50%. Acuérdate, les recuerdo a todas las mamás que la mayor neuroplasticidad es de los 0 años a los 6 años. No hay, siempre vamos a tener oportunidad de aprender, pero no hay mejor ventana de tiempo que de los 0 a los 6 años. Entonces, aprovechen mucho ese tiempo, no perdamos oportunidad, porque después de los 6 años se sigue dando los aprendizajes, pero ahora sí que hasta incluso podemos revertir diagnósticos si lo hacemos en esa ventana de tiempo, antes de los 6 años. Entonces, no es tu culpa, pero no nos quedemos solamente con el hecho de que, bueno, entonces es así. Ok, de este 50% en donde podemos hacer algo, hacerlo de la mejor manera. ¡Wow! Pues muchas gracias a las dos. Natalia, verdaderamente eres una mujer que escucharte es entender verdaderamente el amor, cuando empieza a mezclarse con el propósito de ser una mamá invencible, de ser una funcionaria realmente comprometida con la sociedad, con las tareas que el mismo gobierno le ha encomendado. Hoy nos dejas claro que ser madre de un hijo con autismo no te etiquetó. Al contrario, como lo dijiste, tu hija te ha empoderado a tal manera que hoy por hoy eres una mujer que ha logrado la transformación de la sociedad sonorense, pero no solamente de Sonora, sino también de nuestro país. La verdad es que me emociona tanto poder ver esta belleza, no solamente externa, porque eres una mujer bella, sino esta belleza interna que la has puesto de manifiesto. Te conozco de hace años y me enorgullece mucho poder ser parte de un cachito de esas personas que has tocado, no solamente el ámbito profesional, sino también que tocas mi corazón en este momento. Eres una mujer con una gran valentía y que sin duda alguna tu hija, tu hijo se han de sentir muy orgullosos, al igual que tus padres y que tu esposo. Es una hermosa manera, Natalia, de trascender, de dejar semillas, de dejar huella. Yo creo que eres una mujer que realmente inspira y que nos motiva a salir adelante. Juntas, nosotras tres, creo que somos estas mujeres tan comprometidas, y te agradezco mucho, les agradezco mucho a las dos el haber compartido esta mañana. No, gracias a ti, Natalia, gracias a ti por no rendirte, gracias a ti por entrenar tu condición humana, gracias a Dios, yo creo mucho en Dios, gracias a Dios por darte esa fuerza interna cuando verdaderamente a veces a las mamás se nos acaba la fuerza interior y solamente hay un vehículo, hay un instrumento que en esos momentos en que flaqueamos como seres humanos nos mantienen de pie. Así que gracias, eres un ejemplo vivo de que el diagnóstico no es un destino. Como lo dijiste, el otro 50% nosotros lo podemos cambiar. Muchas gracias, Natalia. Y a ti, Leti, híjola, pues como lo dije al principio, a la introducción de este episodio, eres una líder educativo de 100. Si en nuestro país, en el mundo, nosotros tuviéramos muchas Leticias, realmente la tarea escolar, todos esos resultados educativos seguirían siendo para nuestro país extraordinarios. Que Dios te siga dando esa luz, esa energía, esa gran calidad y esa calidez humana con el que has impregnado tu liderazgo educativo, con el que tocas hoy por hoy a tus alumnos, a tus alumnas, en que esos brazos llenos de amor, de profesionalismo, están llegando también, no solamente
a tu personal, que también los felicito porque es un gran equipo el que has logrado conformar. Muchas felicidades a ese colectivo de maestras. Felicidades a los padres de familia que también forman parte de tu comunidad escolar. Gracias por hacer posible que en el mercado laboral, que hoy los empresarios sonorenses se atrevan con gran valentía y con también una gran calidad humana a voltear a las personas, a ver a las personas con autismo. Por más Leticias en el sistema educativo, ojalá que el universo me escuche y que esto sea una realidad. Amigos y amigas de Llévame Contigo y Vuela, termino este episodio con un corazón lleno de alegría, de gratitud, de poder ver cómo mi ciudad, la ciudad más hermosa del mundo, Hermosillo, Sonora, mi estado que tanto amo y mi país está siendo un referente a nivel mundial con personas tan comprometidas, tan responsables. Gracias a las dos por enseñarnos hoy que el autismo no es un mundo aparte, sino que es una parte de este mundo maravilloso. Gracias por ser el puente, por ser voz, por enseñarnos a volar con alas diferentes, pero con alas llenas de amor. Recuerden, amigos y amigas del mundo, compartan este episodio, bendigan a otras personas con contenido de alto valor humano. Que este episodio no solamente llegue a 40 países en el mundo, que llegue a ese rincón, yo sé que Dios me escucha, que llegue a ese rincón en donde hoy sea sumamente necesario. Recuerden, la inclusión comienza con una mirada llena de amor. Nos vemos en un nuevo vuelo de Llévame Contigo y Vuela. El vuelo de hoy aterriza aquí, pero la transformación apenas comienza. Gracias por permitirnos ser parte de tu equipaje en este recorrido. Recuerda que en esta edición especial de 100 y más, cada kilómetro recorrido ha valido la pena solo porque lo que hemos caminado lo hemos hecho a tu lado. Si esta historia ha encendido una chispa en ti, no la guardes, comparte el vuelo. Síguenos en todas las redes sociales como Llévame Contigo y Vuela. Nos escuchamos en la próxima estación con más profundidad y el mismo propósito de siempre. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida, y esto es una producción de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Sigue adelante, sigue creyendo y nunca, nunca dejes de volar. Hasta el próximo encuentro.